Mi hermano me empujó por las escaleras y papá dijo que solo había perdido los estribos. Semanas después, me espetó: no hagas algo de lo que no puedas arrepentirte. Yo le respondí: deberías haberle dicho eso antes de que me empujara. Luego, mi abogada tomó el control. Soy dueño de una pequeña empresa, nada glamorosa. La empecé hace 8 años con una camioneta de trabajo usada y una licencia comercial que imprimí en la oficina del registro público. Ahora tengo 14 empleados, una oficina real y suficiente trabajo para mantenernos ocupados por 3 meses. No soy rico, pero vivo cómodamente y construí cada parte de esto yo mismo. Mi hermano menor, Tomás, tiene 31 años. Es gerente regional de ventas para una empresa de software de nivel medio. Gana un dinero decente en teoría, pero Tomás siempre ha tenido el talento de gastar un 20% más de lo que gana. Auto nuevo cada 2 años. Viajes a Los Cabos. Es el tipo de persona que gasta 5.400 pesos en un restaurante de cortes de carne un martes y lo llama a hacer contactos profesionales. Nuestros padres son Roberto y Sandra. Papá tiene 62 años, es un trabajador postal jubilado y hace trabajos de mantenimiento en su tiempo libre. Mamá tiene 60 años. No son malas personas. Y quiero dejar esto claro desde el principio porque lo que estoy a punto de describir podría hacerlos sonar como monstruos. No lo son. Son solo personas que tomaron una decisión sobre a qué hijo proteger y eligieron a Tomás. Cada vez que Tomás reprobó y lo expulsaron de su primera universidad, ellos pagaron una segunda. Cuando chocó su auto a los 23 años, papá fue su aval para un nuevo préstamo. Cuando acumuló deudas en sus tarjetas de crédito, mamá me llamó a mí, no a Tomás, a mí, y me preguntó si podía ayudarlo a recuperarse. Y aquí es donde admito que no soy libre de culpa en cómo se desarrolló todo esto. Hace unos 18 meses, mamá me llamó un domingo por la mañana. Estaba llorando. Dijo que Tomás se estaba ahogando en deudas, que lo había estado ocultando. Que debía algo así como 990.000 pesos entre tarjetas de crédito y un préstamo personal. Dijo que él estaba hablando de declararse en bancarrota. Solo necesita un puente, Joaquín. Algo para consolidar lo peor de la deuda. Él te lo pagará. Yo sabía que no debía hacerlo. Genuinamente lo sabía. Pero ella estaba llorando. Y papá se puso al teléfono y dijo: es tu hermano, hijo. La familia ayuda a la familia. Así que le presté a Tomás 720.000 pesos, en 2 cuotas. 450.000 pesos en marzo y 270.000 pesos en mayo. Ambas transferidas desde mi cuenta comercial a su cuenta personal. Sin un contrato de préstamo formal, sin un pagaré, solo un apretón de manos. Y la palabra de mi madre de que él comenzaría a pagarme a finales de ese verano. Ha devuelto exactamente 0 pesos. Cada vez que yo sacaba el tema, mamá me interceptaba. Está trabajando en ello, Joaquín. Se acaba de comprometer. No lo estreses. Está ahorrando para una casa. Ya sabes lo caro que es eso. Sí, sé lo caro que es eso. Por eso me habrían venido bien los 720.000 pesos que le entregué, pero mantuve la paz. Eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Tomás se comprometió con una mujer llamada Lidia hace aproximadamente 1 año. Ella es agradable. No me cae mal. Tiene 29 años, trabaja en mercadotecnia y parece amar genuinamente a Tomás. El problema es que ella solo conoce la versión de Tomás que existe cuando las cosas salen a su manera. Nunca ha visto al otro Tomás. El otro Tomás apareció hace 6 semanas. Fue en una cena dominical en casa de mis padres. Mamá prepara carne asada cada 2 semanas, y la asistencia es básicamente obligatoria si quieres mantenerte en su lado bueno. Mi novia, Nora, estaba conmigo. Nora es enfermera en la sala de urgencias y no tiene absolutamente nada de paciencia para el drama familiar, lo cual es una de las razones por las que la amo. La cena comenzó bien. Conversación trivial normal. Tomás y Lidia hablando sobre lugares para la boda. Papá medio viendo el partido en la televisión de la sala. Mamá de un lado a otro en la cocina fingiendo que no necesitaba ayuda mientras suspiraba de manera pasivo-agresiva hasta que alguien se ofrecía. Después de la cena,
Tomás y yo terminamos en el piso de arriba. Me había pedido prestado un juego de llaves de tubo hace meses para un proyecto y le pedí que me las diera ya que yo estaba allí. Subimos al segundo piso y él empezó a rebuscar en el closet del pasillo. Fue entonces cuando sacó el tema. No las llaves, sino el dinero. Sabes, dijo, sin siquiera mirarme. Realmente desearía que dejaras de hacer que mamá se sienta culpable por el asunto del préstamo. Dejé de caminar. No le he dicho nada a mamá en semanas. Sí, bueno, ella sigue sacando el tema, lo que significa que le estás insistiendo al respecto. Tomás, me debes 720.000 pesos. Se dio la vuelta y me dirigió una mirada, una sonrisa burlona, como si yo hubiera dicho algo vergonzoso. ¿En serio vas a echarme eso en cara para siempre? Estoy intentando comprar una casa, Joaquín. Estoy intentando construir una vida. Tú tienes tu pequeña empresa. ¿Estás bien? Mi pequeña empresa, repetí. Ya sabes a qué me refiero. No te falta nada. Solo déjalo ir. Pude sentir cómo se me tensaba la mandíbula. No te estoy pidiendo que me pagues todo mañana. Te estoy pidiendo que pagues algo. Lo que sea. No me has enviado ni un solo peso. Fue entonces cuando el interruptor cambió. Lo he visto antes, pero nunca dirigido a mí tan directamente. El rostro de Tomás cambió. Dio un paso hacia mí y bajó la voz. ¿Crees que yo pedí tanto? Mamá prácticamente te rogó. Tú querías sentirte como el gran hombre. No actúes como si te debiera alguna deuda de gratitud. Literalmente me tienes una deuda, Tomás. Me empujó. Estábamos parados en la parte superior de las escaleras. Un tramo completo, 14 escalones, un descanso de madera en la parte inferior. Puso ambas manos en mi pecho y empujó con fuerza. Me fui hacia atrás. Traté de agarrar el pasamanos, pero mis manos resbalaron y golpeé las escaleras de lado. Recuerdo el impacto en mis costillas, luego mi tobillo doblándose debajo de mí, finalmente, la madera del piso en la parte inferior. Nora estaba en la cocina con mamá. Me dijo más tarde que escuchó el estruendo y vino corriendo. Me encontró en el piso intentando sentarme. Tomás estaba de pie en lo alto de las escaleras y nunca olvidaré esto, dijo, se tropezó. Papá apareció desde la sala. Me miró a Tomás y, en unos 2 segundos, hizo un cálculo que le había visto hacer toda mi vida. ¿Qué pasó?, preguntó papá. Pero se lo preguntó a Tomás. No a mí. Perdió el equilibrio, dijo Tomás. Nora se agachó a mi lado. Joaquín, no te muevas. Déjame revisar tu tobillo. Me empujó, dije. Estaba mirando directamente a mi papá. Me empujó por las escaleras. El silencio duró quizás 3 segundos, pero se sintió como un año. Mamá dobló la esquina con un trapo de cocina en las manos. Papá miró a Tomás de nuevo. La mandíbula de Tomás estaba tensa, pero le temblaban las manos. No lo negó. No dijo ni una palabra. Papá se acercó a mí. Se agachó, me puso la mano en el hombro y dijo con la voz más cansada que jamás le había escuchado. Perdió los estribos. No arruines su vida por un solo error. Vamos a calmarnos. Nora levantó la cabeza de golpe. Roberto, su tobillo podría estar roto. Estoy segura de que es solo un esguince, dijo mamá desde la puerta. No era un esguince. Nora me llevó a la sala de urgencias esa noche. Fractura fina en mi tobillo izquierdo. Ligamentos desgarrados en mi rodilla derecha por cómo me torcí al caer. Costillas magulladas en mi lado izquierdo. 6 semanas con una bota ortopédica. 3 semanas en las que no pude trabajar. 3 semanas sin poder trabajar significaban aproximadamente 270.000 pesos en contratos que tuve que posponer o ceder. Para una empresa de mi tamaño, eso no es poca cosa. Nora se sentó conmigo en el estacionamiento de la sala de urgencias después de que me vendaron. Estuvo callada durante mucho tiempo, lo cual es inusual en ella. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó. Me quedé mirando mi teléfono. Había estado revisando mis mensajes con Tomás. Mensajes viejos,
capturas de pantalla de las que casi me había olvidado. Todavía no, dije. Ella me miró y esperó. Necesito comprobar algo primero. Lo que pasa cuando eres el responsable de la familia es que nadie te pregunta nunca cómo estás. Simplemente asumen que estás bien porque siempre has estado bien. Tú arreglas las cosas. Prestas dinero. Te presentas a comer carne asada. Y cuando tu hermano te empuja por unas escaleras, se espera que también absorbas eso. No llamé a la policía esa noche. Quiero explicar por qué. Porque sé cómo suena. No fue porque tuviera miedo. No fue porque pensara que Tomás tenía razón. Fue porque había pasado 18 meses viendo a mis padres protegerlo por una deuda de 720.000 pesos. Y me di cuenta de que, si llamaba a la policía esa noche, herido emocionalmente y bajo los efectos de analgésicos, mis padres lo presentarían como una reacción exagerada. Tomás recibiría un regaño leve. Mamá lloraría. Papá me daría el mismo discurso sobre la familia, y en un mes, yo sería el villano por presentar cargos contra mi propio hermano. Necesitaba un enfoque diferente. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué tan profundo era el hoyo. Los mensajes que estaba leyendo en el estacionamiento de la sala de urgencias eran los de hace 18 meses entre Tomás, mamá y yo. Los que hablaban del préstamo. Recordaba que eran bastante claros, pero la memoria es curiosa. Crees recordar lo que se dijo, y luego lo lees de nuevo y te das cuenta de que es mejor o peor de lo que pensabas. Era mejor. Mucho mejor. Tomás me había enviado un mensaje directamente el 3 de marzo del año anterior. Oye hermano, mamá te dijo lo que está pasando. Agradezco que me ayudes. Comenzaré a pagarte en junio. 36.000 pesos al mes hasta liquidarlo. Yo había respondido, no hay problema. Te envío 450.000 pesos ahora. Resolveremos el resto. Tomás, me estás salvando la vida. Honestamente, no olvidaré esto. Luego, en mayo, cuando envié la segunda cuota, mamá me había enviado un mensaje. Tomás recibió los 270.000 pesos. Gracias, corazón. Él sabe que te debe 720.000 pesos en total. Pronto te dará un calendario de pagos. Esos mensajes eran oro. Confirmación por escrito del monto y un compromiso de pago tanto del deudor como de un testigo. Tomé capturas de pantalla de todo, hice una copia de seguridad en mi disco en la nube y llamé a Carlos. Carlos Rivera es mi socio comercial y mi amigo más cercano. Dirige las operaciones de mi empresa. Es militar, sin tolerancia para tonterías y casado con una mujer llamada Diana que trabaja como oficial de préstamos en el banco regional. ¿Estás bien?, preguntó Carlos cuando contestó. Era casi medianoche. Tomás me empujó por las escaleras. Silencio. Entonces voy para allá. Estoy en la sala de urgencias. Nora está conmigo. Estoy bien. Tobillo fracturado, rodilla lastimada. ¿Sobreviviré? Dime que llamaste a la policía. Todavía no. Necesito pensar. Carlos exhaló lentamente. Hermano Joaquín, ¿qué hay que pensar? Necesito manejar esto de manera correcta. No rápido. ¿Correcta? A la mañana siguiente, llamé a una abogada, no a un abogado penalista, sino a una abogada de litigios civiles llamada Elena Chávez. Carlos había usado su firma para una disputa de contrato hace unos años y dijo que era astuta. Le conté todo. Los 720.000 pesos, los mensajes, el empujón, las lesiones. Me hizo dos preguntas. ¿Presentaste un reporte policial? ¿Y tienes registros médicos que documenten la causa de la lesión? No a lo primero. ¿Sí a lo segundo? Nora se había asegurado de que en el registro de la sala de urgencias se anotara empujado por las escaleras por un familiar como mecanismo de la lesión. Bien, dijo Elena. Esto es lo que recomendaría. Podemos iniciar una acción civil para la recuperación de la deuda y los gastos médicos por separado o en conjunto. Los mensajes y los registros bancarios hacen que el reclamo de la deuda sea directo. Los registros médicos y una testigo, tu novia, respaldan un reclamo por lesiones personales.
No necesitas una condena penal para ganar una demanda civil. Le dije que quería seguir adelante con ambos. Dijo que redactaría una carta de demanda y una demanda civil, y que tomaría alrededor de 2 semanas. 2 semanas. Eso me dio tiempo para pensar en lo que realmente quería aquí. Porque esta es la cuestión, y sé que puede ser difícil de creer dado todo lo que acabo de contar. Yo no quería destruir a mi familia. No estaba sentado en mi sala con el tobillo en alto planeando algún elaborado plan de venganza. Solo quería 2 cosas. Mi dinero de vuelta y que alguien reconociera que lo que hizo Tomás fue una agresión, no una pérdida de estribos. La familia, mientras tanto, estaba haciendo lo que la familia siempre hace. Mamá me llamó al día siguiente del incidente, no para preguntar cómo estaba, sino para manejar la situación. Joaquín, cariño, sé que lo de anoche fue aterrador, pero Tomás se siente terrible. Apenas durmió. Yo también apenas dormí, mamá. Por el tobillo fracturado. Lo sé, pero ya sabes cómo se pone. Está bajo mucha presión con la casa y la boda. No fue su intención. Me empujó por 14 escalones. Te empujó y te caíste. No te arrojó. Hay una diferencia. Alejé el teléfono de mi rostro y me quedé mirando al techo. Nora, sentada al otro lado de la habitación, me miraba con una expresión que decía que podía escuchar cada palabra. Mamá, tengo que colgar. Joaquín, prométeme que no harás nada drástico. Es tu hermano. Colgué sin prometer nada. Tomás no llamó, no envió mensajes, no vino. No envió nada. Ni una disculpa, ni un saludo para saber cómo estaba, nada. Lidia me envió un mensaje 5 días después que decía, hola, Joaquín. Espero que te estés recuperando bien. Tomás me contó de la caída. Las escaleras son tan peligrosas. Tuvimos una amiga que se resbaló en las suyas el año pasado. Que te mejores. Ella pensó que me había caído solo. En realidad, él le había dicho a su prometida que fue un accidente. Le mostré el mensaje a Nora. Ella lo leyó 2 veces, dejó mi teléfono en la mesa y dijo, voy a necesitar que me dejes estar enojada por esto porque tú estás demasiado tranquilo. No estoy tranquilo, dije. ¿Estás esperando a qué? Todavía no estoy seguro. La respuesta llegó 10 días después del incidente y vino de Carlos. Estábamos en la oficina. Estaba trabajando en mi escritorio con la bota apoyada sobre una caja de leche porque no podía hacer trabajo de campo. Carlos entró, cerró la puerta y se sentó. Oye, Diana me dijo algo que no debería, y no me dio nombres ni detalles, pero dijo que llegó algo a su escritorio en el banco de lo que tengo que hablarte. ¿Está bien? Alguien que solicitó una hipoteca en otra institución crediticia, no en el banco regional. Incluyó un préstamo familiar como liquidado en su totalidad en su solicitud. 720.000 pesos. El oficial de préstamos del otro banco llamó al banco regional para una verificación de rutina sobre otra cosa, y Diana por casualidad vio el resumen de la solicitud. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Ella cree que es Tomás. No puede confirmarlo, pero me dijo que el perfil financiero del prestatario coincide, edad, rango de ingresos, el monto del préstamo, y el momento encaja con su búsqueda de casa. Él le dijo a un prestamista hipotecario que me había pagado. Inclinándose hacia adelante, Carlos dijo, Joaquín, si eso es lo que pasó, eso es fraude hipotecario. Eso es un delito federal. No soy abogado, pero Diana dice que falsificar información sobre deudas en una solicitud de hipoteca es un asunto muy grave. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Me palpitaba el tobillo. Me dolía la rodilla. Y mi hermano, que me debía 720.000 pesos y me había empujado por unas escaleras hacía 2 semanas, aparentemente le había dicho a un banco que el dinero estaba liquidado para poder calificar para un préstamo hipotecario. Tomé mi teléfono y llamé a Elena Chávez. Creo que el cronograma acaba de adelantarse, le dije. ¿Qué tan rápido puedes tener lista esa carta de demanda? Joaquín, vas a querer escuchar esto, dijo Carlos antes de que yo marcara. Hay más. Diana dice que la solicitud también incluye una carta de regalo, 540.000 pesos del padre del prestatario usando una línea de crédito con garantía hipotecaria.
Mi papá estaba sacando 540.000 pesos del valor de su casa para darle a Tomás el pago inicial. El mismo papá que me dijo que no arruinara la vida de Tomás. Bajé el teléfono y miré a Carlos. ¿Puedes pasarme el número de Elena? Necesito reunirme con ella esta semana. Carlos asintió. Lo que necesites, hermano. Llamé a Elena esa misma tarde. Le conté lo de la solicitud de la hipoteca. Se quedó callada por un momento y luego dijo, esto cambia la estrategia. Si tu hermano presentó tu préstamo como liquidado en una solicitud de hipoteca federal, eso es potencialmente un delito. Aunque no estás obligado a denunciarlo. Pero si presentas la demanda civil y se entrega la carta de demanda, el prestamista hipotecario se va a enterar de que la deuda no está liquidada cuando hagan su verificación final. Lo que significa que el trato de la casa se cae. Y si el prestamista decide investigar más a fondo la solicitud, tu hermano tendrá un problema mucho mayor que deberte dinero. Hizo una pausa. Joaquín, quiero asegurarme de que entiendes lo que estás poniendo en marcha. Esto ya no se trata solo de 720.000 pesos. Lo sé, respondí. ¿Aún quieres proceder? Sí. Entonces déjame preparar el papeleo. Tendremos la carta de demanda lista para fines de la próxima semana. La demanda civil se puede presentar simultáneamente. Le di las gracias y colgué. Nora estaba de pie en la puerta de la cocina. Había escuchado suficiente. Bien, dijo. Eso estuvo muy bien. Las siguientes 3 semanas fueron la actuación más extraña de mi vida. Fui a la cena dominical. Sonreí. Comí la carne asada de mamá. Felicité a Tomás y a Lidia por la búsqueda de su casa. Y durante todo ese tiempo, había un folder tamaño carta en la oficina de Elena Chávez con el nombre de mi hermano. No voy a fingir que fue fácil. Hubo noches en las que me senté en mi porche trasero con una cerveza y pensé en simplemente llamar a Tomás, exponerle todo, darle una oportunidad para hacer las cosas bien, pagarme, reconocer lo que hizo, disculparse como un ser humano. Pero cada vez que estuve a punto de hacer esa llamada, recordaba algo. Recordaba estar al pie de esas escaleras, mirar hacia arriba a mi padre y escucharlo elegir a Tomás. No de una forma sutil y debatible, sino en mi propia cara mientras yo estaba en el suelo. Así que, me mantuve callado y dejé que Elena hiciera su trabajo. La carta de demanda estuvo lista para finales de la 3ª semana. Era una notificación formal de que se me debían 720.000 pesos más intereses con documentación de respaldo, registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto y el compromiso de pago que Tomás había hecho por escrito. Exigía el pago completo en un plazo de 30 días o buscaría recursos legales. Elena también preparó la demanda civil. Esto era algo separado de la carta de demanda. La demanda exigía el pago del préstamo de 720.000 pesos más aproximadamente 324.000 pesos en daños, facturas médicas, pérdida de ingresos por las 3 semanas que no pude trabajar y fisioterapia continua para mi rodilla. La demanda nombraba a Tomás como el acusado y citaba el incidente de marzo como la causa de la lesión. No vamos a presentar la demanda todavía, dijo Elena durante nuestra reunión. Entregamos la carta de demanda primero. Le damos los 30 días. Si paga, obtienes tu dinero y terminamos. Si no lo hace, o si la ignora, presentamos la demanda. De cualquier manera, el prestamista hipotecario va a ver esto durante su revisión final. ¿Cuándo se supone que será su firma de cierre? Dijiste que 3 semanas después de la cena en la que lo anunció. Sí, a principios de agosto. Perfecto. Entregamos la carta de demanda ahora. El margen de 30 días nos sitúa justo en su fecha de cierre. Si él paga, genial. Si no lo hace, la demanda se hace de registro público justo cuando el prestamista esté haciendo sus verificaciones finales. Asentí. ¿Y la carta de regalo de mi papá? Elena entrelazó las manos. La carta de regalo y el préstamo con garantía hipotecaria son un asunto entre tu padre y el prestamista. Ese no es tu problema directamente. Pero aquí está el detalle. Si la solicitud de hipoteca es marcada por la deuda no liquidada, el prestamista va a escudriñar todo en esa solicitud. Incluyendo la carta de regalo.
Si tu padre solicitó un préstamo hipotecario específicamente para financiar un regalo para una solicitud de hipoteca que contiene declaraciones falsas, eso pone a tu padre en una posición incómoda. No necesariamente penal, pero sí incómoda. No quiero que mi papá salga perjudicado por esto. Entonces tu hermano no debería haber mentido en un documento federal. Ella tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero todavía lo sentía en el pecho como si fuera un ladrillo. Durante este periodo, seguí asistiendo a los eventos familiares. Tenía que hacerlo. Si de repente dejaba de aparecer, Tomás y mis padres sabrían que algo andaba mal, y necesitaba que la carta de demanda llegara sin previo aviso. Cualquier advertencia le daría tiempo a Tomás para inventar una historia antes de que los hechos salieran a la luz. Las cenas dominicales eran surrealistas. Tomás actuaba como si nada hubiera pasado. No se disculpó. No preguntó por mi tobillo. Hablaba de cubiertas para la cocina, tasas hipotecarias y de si debían optar por una tasa fija a 30 años o una hipoteca de tasa variable. Lidia le mostraba a mamá fotos de azulejos de baño en su teléfono. Papá se sentaba en su sillón reclinable y asentía a todo. La única persona que reconoció que yo todavía traía puesta una bota ortopédica fue Lidia. E incluso ella había pasado del espero que te estés recuperando a un ¿todavía llevas esa cosa puesta? Sí, Lidia, todavía llevo esta cosa puesta porque tu prometido me empujó por unas escaleras. Nora asistió a exactamente una de esas cenas. Se sentó a mi lado, conversó cortésmente con mamá y en el viaje de regreso a casa dijo, no puedo volver a hacer eso. Me senté frente al tipo que te lastimó y vi a tus padres actuar como si nunca hubiera pasado. Casi le aviento el tenedor. Por favor, no avientes tenedores en las cenas familiares. Entonces, por favor, no me hagas volver hasta que esto termine. ¿Me parece justo? Lo único que hice durante esas semanas y que me sorprendió incluso a mí, fue acercarme a papá directamente, no para revelar mis planes, sino para darle una oportunidad. Lo llamé un martes por la tarde, mantuve una plática casual, le pregunté por sus trabajos de mantenimiento, si la camioneta funcionaba bien. Luego saqué el tema con delicadeza. Papá, he estado pensando en el asunto de Tomás. ¿La caída? Se quedó callado por un segundo. Joaquín, ya hablamos de esto. Tú hablaste. Yo escuché. Te lo pregunto ahora. ¿Crees que lo que pasó estuvo bien? Nadie está diciendo que estuvo bien, pero fue un momento de enojo. Había estado tomando. Se siente mal por eso. ¿Te ha dicho que se siente mal? Otra pausa. No lo ha dicho con esas palabras, pero conozco a tu hermano. ¿Ha dicho algo sobre pagarme? Los 720.000 pesos. Una pausa más larga. Joaquín, no mezclemos dos cosas diferentes. No son dos cosas diferentes, papá. Me debe dinero y me mandó al hospital. Están relacionadas. Está comprando una casa. Tiene mucho de qué preocuparse. Sé que está comprando una casa. También sé lo de la carta de regalo. Silencio absoluto. Podía escuchar a mamá hablando de fondo. Algo sobre el lavavajillas. ¿Quién te dijo sobre eso? La voz de mi papá cambió. No enojado. Nervioso. ¿Importa si estás sacando 540.000 pesos del capital de tu casa para darle a Tomás un pago inicial? Esa es tu decisión. Pero los 720.000 pesos que me debe no van a desaparecer porque tenga una nueva dirección. Joaquín, ¿qué estás planeando? No estoy planeando nada, papá. Te estoy diciendo que he sido paciente y se me está acabando la paciencia. Si quieres ayudar a Tomás, ayúdalo a hacer lo correcto. Dile que me llame. Dile que establezca un plan de pagos. Dile que reconozca lo que pasó en esas escaleras. ¿Y si no lo hace? Entonces yo mismo me encargaré. La voz de papá se volvió baja, casi suplicante. No hagas algo de lo que no puedas arrepentirte, hijo. Ese es un consejo interesante, dije. Deberías habérselo dado a Tomás hace 6 semanas. Colgué y luego esperé a ver si Tomás llamaba. No lo hizo. Ni ese día, ni esa semana, en absoluto.
Lo que pasó en cambio fue que mamá me llamó 3 días después y estaba furiosa, no triste, ni llorosa, enojada. Papá le había contado de nuestra conversación y ella aparentemente había decidido que yo era la amenaza, no Tomás. Tu padre está enfermo de preocupación. Cree que vas a hacer algo para arruinar el trato de la casa de Tomás. Yo no he hecho nada. Has estado haciendo amenazas. Le dije a papá que Tomás me debe 720.000 pesos y me agredió. Esos son hechos, mamá, no amenazas. Tú siempre haces esto. Siempre tienes que ser el mártir. Tomás se ha disculpado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se disculpó? Ella titubeó. Se siente terrible por lo que pasó. Sentirse terrible y disculparse son cosas diferentes. Me ha llamado, me ha enviado un mensaje de texto, me ha mandado una tarjeta. ¿Algo? Nada. Ella no tenía nada. Mamá, te voy a hacer una pregunta y necesito que respondas con honestidad. ¿Crees que está bien que Tomás me haya empujado por las escaleras y no me haya dicho ni una sola palabra al respecto en 6 semanas? Se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más débil. ¿Tiene miedo, Joaquín? Tiene miedo de que vayas a la policía. Tal vez debería tenerlo. Empezó a llorar. Casi cedí, casi. Pero luego pensé en la sala de urgencias, la bota ortopédica, las 3 semanas en las que no pude trabajar, los 720.000 pesos y la solicitud de hipoteca donde Tomás escribió que mi dinero había sido liquidado. Me tengo que ir, mamá. 2 días después, Tomás y Lidia anunciaron en la cena dominical que iban a cerrar el trato de su casa en 3 semanas. A principios de agosto. Todo iba por buen camino. La inspección de la casa salió limpia. El prestamista aprobó la carta de regalo de papá. Tomás estaba radiante. Lidia prácticamente brillaba. Mamá sacó un pastel. De hecho, había comprado un pastel. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando una copa. Todos chocaron sus copas. Papá sonrió. Tomás puso su brazo alrededor de Lidia. Mamá se secó los ojos. Levanté mi copa y dije, felicidades. Lo decía en serio de alguna manera. Felicité a la versión de mi hermano que podría haber existido si alguien alguna vez lo hubiera hecho responsable de algo. Nora no estaba allí. Se había mantenido firme en su promesa, pero la llamé desde la entrada de la casa al salir. Cierran el trato en 3 semanas, le dije. Lo sé, dijo ella. La carta de demanda sale el lunes. Se quedó callada. Luego preguntó, ¿estás bien? Sí, creo que lo estoy. Entonces haz lo que tengas que hacer. El lunes por la mañana, la oficina de Elena Chávez envió la carta de demanda por correo certificado al departamento de Tomás. Firmaron de recibido la carta certificada un miércoles por la tarde. Tomás tuvo que firmarla personalmente. Así es como funciona el correo certificado. La oficina de Elena recibió la confirmación de entrega a las 3 de la tarde con 47 minutos. Yo estaba en un lugar de trabajo cuando mi teléfono sonó a las 4 con 12 minutos. Tomás. Lo dejé sonar. No dejó un mensaje de voz. Llamó de nuevo a las 4:30, a las 4:45 y a las 5 con 15 minutos. Cada vez veía la pantalla encenderse, veía su nombre parpadear y lo dejaba sonar. No porque estuviera jugando con él, sino porque genuinamente todavía no sabía qué decirle, y no iba a tener esa conversación sin haberla ensayado. A las 5:40, envió un mensaje de texto. ¿Qué es esto? Llámame. A las 6:15, otro mensaje de texto. Joaquín, hablo en serio. ¿Qué es esta carta? Llámame ahora mismo. A las 7 de la noche, mamá llamó. Tampoco respondía esa. A las 7:22, llamó papá. Contesté. Joaquín. Su voz era tensa. Tomás acaba de llegar a la casa con una especie de carta legal. Está alterado. ¿Qué está pasando? Es una carta de demanda por los 720.000 pesos que me debe. Tiene 30 días para organizar el pago. ¿Contrataste a una abogada? Sí. Joaquín,
por el amor de Dios, es tu hermano. Es un hombre de 31 años que me debe 720.000 pesos y que me agredió. Le he dado 6 semanas para que levante el teléfono y no lo hizo. Vas a arruinar el trato de la casa. No, papá. Si el trato de la casa tiene un problema, es por las decisiones que tomó Tomás. No por mí. Intentó usar algunos ángulos más. El ángulo de la familia, el ángulo de la inoportunidad, el ángulo de ser una persona madura. Escuché cada uno, y cada uno rebotó contra la misma pared. Papá, me tengo que ir. Prométeme que llamarás a Tomás. Lo llamaré cuando esté listo. Esa noche, me senté con Nora en el sofá y le conté todo, las llamadas, los mensajes de texto, la reacción de papá. Me dijo que voy a arruinar el trato de la casa, dije. No estás arruinando nada, me dijo ella. Tomás lo arruinó cuando mintió en la solicitud de la hipoteca. Tenía razón. Todavía no se sentía simple, pero tenía razón. Llamé a Tomás a la noche siguiente. Nora me dijo que fuera breve y me apegara a los hechos. Carlos me dijo que no llamara en absoluto. Hice un punto intermedio. Tomás contestó al primer timbre. ¿Qué hiciste? Le temblaba la voz. No por remordimiento, sino por furia. Te envié una carta de demanda por el dinero que me debes. ¿Contrataste un abogado para un préstamo familiar? ¿Estás loco? Son 720.000 pesos, Tomás. No es una pizza, y has devuelto 0. Iba a pagarte. ¿Cuándo? Has tenido 18 meses. No enviaste ni un solo peso. Me dijiste en la cima de las escaleras, justo antes de empujarme por ellas, que simplemente debería dejarlo ir. ¿Recuerdas? No dijo nada por un momento. Podía escuchar a Lidia de fondo preguntándole con quién estaba hablando. Esto es por lo de las escaleras, ¿verdad?, dijo Tomás, bajando la voz. Es por todo. El dinero, las escaleras, las 6 semanas de silencio. Ni siquiera preguntaste si estaba bien. Le dijiste a Lidia que me caí. ¿Te caíste? Porque me empujaste. Tomás, tengo una testigo. Nora estaba en la casa. El reporte de la sala de urgencias dice, empujado por un familiar. Esto no es un debate. Otro silencio. Luego, su voz cambió, se volvió más baja, calculadora. De acuerdo, escucha. Sé que metí la pata. No debí empujarte. Había estado tomando y estaba estresado por la casa y te pusiste en mi cara por el dinero, y simplemente exploté. Estaba a 2 metros de ti. No estaba en tu cara. Bien, como sea. El punto es que lo siento. ¿De acuerdo? Ya lo dije. Lo siento. Ahora, puedes cancelar a la abogada. Así no es como funciona esto. Me debes 720.000 pesos. La carta de demanda te da 30 días para establecer un plan de pagos. 30 días. Firmo el cierre de una casa en 3 semanas. Si esto aparece en alguna de mis, se detuvo. Casi podía escuchar la realización golpeándolo. Si esto aparece en tu qué, Tomás. No respondió. En tu solicitud de hipoteca, en la que le dijiste al prestamista que los 720.000 pesos estaban liquidados. Silencio absoluto. El tipo de silencio donde puedes escuchar cómo colapsa todo el plan de alguien en tiempo real. ¿Cómo sabes eso?, susurró. ¿Importa? Presentaste una deuda de 720.000 pesos como pagada en su totalidad en una solicitud de hipoteca federal. Eso no es un desacuerdo familiar, Tomás. Eso es fraude. No lo hice. Iba a pagarte antes de la firma. Solo necesitaba que primero se aprobara el préstamo. Pero no me pagaste y no ibas a hacerlo. Ibas a cerrar el trato de la casa, mudarte y esperar que yo finalmente me diera por vencido, de la misma manera que has manejado todo en tu vida adulta. La voz de Lidia de nuevo, más fuerte ahora. Tomás, ¿qué está pasando? Nada. Dame un minuto. Su voz sonaba tensa. Luego, volvió a dirigirse a mí. Joaquín, por favor. Te lo ruego. Si esto arruina el trato,
Lidia se va a enterar de todo. Cancelará la boda. Tal vez debería saberlo todo. ¿No lo dices en serio? Tomás. Yo no hice que nada de esto pasara. Tú pediste prestado el dinero. Tú no lo devolviste. Tú me empujaste por las escaleras. Tú le mentiste al banco. Cada una de las cosas que están a punto de caerte encima son cosas que te hiciste a ti mismo. Yo solo soy la primera persona que no te está encubriendo. Empezó a decir algo y luego se detuvo. Empezó de nuevo y se detuvo. Finalmente dijo, hablaré con papá. Se nos ocurrirá algo. Solo no presentes nada más. Por favor. Tienes 30 días. Eso es lo que dice la carta. Colgué. Las siguientes 72 horas fueron un bombardeo. Mamá llamó 6 veces. Papá llamó 4. Respondí una llamada de cada uno y dije lo mismo ambas veces. Tomás tiene 30 días. Aceptaré un plan de pagos razonable. Esa es la oferta. Mamá intentó con la culpa. Estás destrozando a esta familia. Le dije que la familia se había separado el segundo en que Tomás me empujó y ella me dijo que lo superara. Papá intentó usar la razón. ¿Qué pasa si Tomás te paga 180.000 pesos ahora y el resto en 2 años? Él puede proponer eso a través de mi abogada. A través de tú. Joaquín, somos familia. Entonces debió tratarme como tal. La carta de demanda no solo se quedó en el departamento de Tomás. Entró en el ecosistema financiero. Los prestamistas hipotecarios hacen una verificación final antes de la firma. Vuelven a revisar el crédito y confirman que todo en la solicitud siga siendo preciso. Una carta de demanda certificada por 720.000 pesos sobre un préstamo que Tomás había catalogado como liquidado. Esa es una discrepancia que no puedes ignorar así como así. Elena me llamó un viernes por la tarde. El prestamista de Tomás se comunicó para verificar. Aparentemente, tu hermano improvisó y les dijo que la carta era un malentendido. Una disputa familiar. El prestamista solicitó documentación. Tomás no pudo proporcionar ninguna prueba de que el préstamo fue reembolsado porque no fue así. Han pausado el proceso de cierre. Se me hizo un nudo en el estómago. No por satisfacción, sino por algo más pesado. ¿Qué pasa ahora? El prestamista investigará la discrepancia. Si determinan que falsificó la información sobre la deuda, le negarán la hipoteca. Ese es su procedimiento estándar y quedará marcado en su sistema interno, lo que significa que tendrá problemas para solicitar un crédito en otro lugar por un tiempo. ¿Y la carta de regalo de mi papá? El préstamo con garantía hipotecaria sigue abierto. Tu padre tiene 540.000 pesos de deuda contra el capital de su casa por un trato que no se va a realizar. Él debe ese dinero de todos modos. Ese mismo viernes por la tarde, Tomás apareció en mi casa. Vi su auto entrar por el camino de la entrada desde la ventana de la cocina. Nora estaba en la mesa. Me miró y dijo, no lo dejes entrar si vas a estar solo. No estaré solo. Tú estás aquí. Ella asintió una vez y se puso de pie. Abrí la puerta principal antes de que él pudiera tocar. Tomás parecía no haber dormido en días. Ojos rojos, camisa arrugada, sosteniendo un papel impreso. Pausaron el cierre del trato, dijo. Lo sé. Por supuesto que lo sabes. Tú planeaste esto. Yo pedí que me devolvieran mi dinero. Tú le mentiste al banco. Levantó el papel. El prestamista quiere una declaración firmada por ti confirmando que el préstamo está liquidado. Una firma, Joaquín. Eso es todo lo que se necesita. ¿Quieres que firme un documento que diga que me pagaste 720.000 pesos que nunca me pagaste? Te lo devolveré. Juro por Dios que, una vez que cerremos, estableceré un plan de pagos. Nora se paró en la entrada detrás de mí. Los ojos de Tomás se desviaron hacia ella y luego volvieron a mí. ¿Quieres que cometa fraude?, pregunté. Eso es lo que estás pidiendo. ¿Quieres que firme una declaración falsa para una solicitud de hipoteca federal? Apretó la mandíbula. Le estoy pidiendo ayuda a mi hermano. Le pediste ayuda a tu hermano hace 18 meses.
Te di 720.000 pesos y luego me empujaste por las escaleras por mencionarlo. Esto no ha terminado, dijo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Cerré la puerta. Nora le puso seguro detrás de mí. ¿Estás bien?, me preguntó. No, dije. Pero tengo razón. Sí, dijo. La tienes. La hipoteca fue denegada 8 días después. Elena me llamó con la noticia, aunque la reacción de Tomás me lo dijo primero. Publicó una historia vaga en redes sociales. Algo sobre confiar en las personas equivocadas y que la familia no siempre es de sangre, lo cual era bastante cínico viniendo del tipo que literalmente empujó a su pariente de sangre por una escalera. El prestamista no solo denegó la solicitud, sino que la marcó. Falsificar información sobre una deuda de 720.000 pesos tiende a causar eso. Tomás no estaba en la lista negra para comprar una casa de por vida, pero necesitaría limpiar su historial financiero significativamente antes de que otro prestamista se arriesgara con él. Lidia se enteró de todo, no por mí, sino por la carta de denegación del prestamista, que explicaba exactamente por qué la solicitud había sido rechazada. Aparentemente pasó toda una noche haciéndole a Tomás preguntas que él había estado evadiendo durante 2 años. Luego, llamó a Nora. Yo no estuve presente durante la llamada, pero Nora me lo contó después. Dijo que no tenía idea de nada de esto, dijo Nora. Los 720.000 pesos, las escaleras, ella pensó que te habías caído. Literalmente pensó que te habías tropezado y que a Tomás le daba demasiada vergüenza hablar de ello. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que Tomás te empujó, que te llevé a la sala de urgencias y que el reporte de ingreso dice, empujado por un familiar. Le hablé de las facturas médicas y de las 3 semanas que no pudiste trabajar. ¿Qué dijo? Nora dejó su vaso en la mesa. Lloró. Luego se quedó muy callada y dijo, necesito pensar en algunas cosas. Lidia no canceló la boda de inmediato. Se mudó de regreso a la casa de sus padres y le dijo a Tomás que necesitaba espacio. Por lo que deduje a través de los chismes familiares, es decir, mamá, que ahora me llamaba a diario para darme actualizaciones llenas de reproches, Lidia estaba reconsiderando no solo la boda, sino toda la relación. Tomás, mientras tanto, se estaba desmoronando. Sin el trato de la casa, él y Lidia no tenían un plan en común. Sin Lidia en el departamento, estaba cubriendo el alquiler él solo con un presupuesto ya de por sí ajustado. Y sin la narrativa familiar donde Joaquín era el irracional, no tenía ninguna historia detrás de la cual esconderse. Se corrió la voz como suele suceder, Lidia se lo contó a sus padres. Ellos se lo contaron a otras personas. En menos de 2 semanas, la imagen cuidadosamente mantenida de Tomás se estaba resquebrajando en todas direcciones. No fue despedido, pero su reputación sufrió un golpe, y en ventas, la reputación es tu moneda de cambio. Papá tenía su propio problema. El préstamo hipotecario de 540.000 pesos seguía abierto. El trato de la casa estaba muerto, pero la deuda no. Para un trabajador postal jubilado con una pensión, eso era grave. Vino a verme unas 3 semanas después de que la hipoteca se viniera abajo. Apareció un sábado por la mañana, solo. Mamá no estaba con él. Se paró en mi porche, el mismo porche donde se había parado Tomás, y parecía 10 años mayor que la última vez que lo miré bien. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé pasar e hice café. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, y por unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Debí haber manejado lo de las escaleras de otra manera, dijo finalmente. Sí. Me dije a mí mismo que fue algo de una sola vez, que estaba borracho y estresado. Que no volvería a pasar. ¿Te has estado diciendo eso de Tomás durante 30 años, papá? Bajó la mirada hacia su café. Tu madre cree que hiciste esto para castigarnos. No hice esto para castigar a nadie. Quería mi dinero de vuelta, y quería que alguien admitiera que lo que hizo Tomás estuvo mal. Eso es todo. Les di a todos 6 semanas para hacer lo correcto. Nadie lo hizo. Lo sé. Se frotó la cara. El préstamo hipotecario. Le debo al banco 540.000 pesos. No sé cómo voy a pagarlo. Sentí que algo tiraba de mí. El viejo instinto.
Emitir un cheque. Resolver el problema. Ser el buen hijo. Pero sacarlo de un apuro que él había creado al consentir a Tomás sería exactamente el mismo patrón que nos trajo aquí. Papá, lamento lo del préstamo, pero tú lo sacaste para el pago inicial de Tomás. Esa fue tu decisión. Estaba intentando ayudar a mi hijo. Tienes 2 hijos. Ayudaste a uno de ellos a comprar una casa mientras el otro cojeaba con el tobillo roto porque ese mismo hijo lo empujó por las escaleras. No discutió. Se quedó sentado allí, se bebió su café, y antes de irse, dijo algo que me sorprendió. Estoy orgulloso de ti, Joaquín. Sé que suena ridículo considerando todo, pero lo estoy. Construiste algo real. Solo desearía haberlo visto antes. No supe qué responder a eso. Así que solo asentí con la cabeza y él se fue. Tomás y yo tuvimos una conversación más. Ocurrió unos 2 meses después de la carta de demanda, después de que el margen de 30 días hubiera expirado, y Elena presentara la demanda civil. Me llamó una noche de entre semana. Su voz era diferente esta vez, más plana, más baja. La ira había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido agotamiento. Hablé con un abogado, dijo, sobre la demanda civil. De acuerdo. Me dijo que debería llegar a un acuerdo. Que los mensajes y los registros bancarios hacen que la deuda sea bastante clara, y las cuestiones médicas te dan un reclamo por lesiones personales además de eso. Estoy de acuerdo con tu abogado. No puedo pagarte 720.000 pesos ahora mismo. No los tengo. Lo sé. Elena puede trabajar con tu abogado en un plan de pagos. Esa siempre ha sido una opción. Me quedé callado un rato. Luego él continuó, Lidia se ha ido. Devolvió el anillo. No dije nada. No había nada que decir que no sonara falso. Dijo que no podía casarse con alguien que mintió sobre haber empujado a su propio hermano y que luego cometió fraude para comprar una casa. Esas fueron sus palabras exactas. Lo siento, Tomás. ¿Lo sientes? Lo pensé. Sí, siento que haya pasado de esta manera. No siento haber dejado de fingir que todo estaba bien. Llegamos a un acuerdo a través de los abogados. Tomás aceptó devolver los 720.000 pesos en 4 años a 15.300 pesos al mes, con un pagaré firmado esta vez, más una suma global para mis gastos médicos. A cambio, retiré el componente de la demanda por lesiones personales. Elena pensó que estaba dejando dinero sobre la mesa. No quiero más, le dije. Quiero que esto termine. Han pasado unos 4 meses desde que todo esto sucedió. Tomás ha hecho cada pago a tiempo. No hablamos más allá de la obligación financiera. Me han dicho que está viendo a un terapeuta, lo cual espero que sea cierto y no solo algo que dice mamá para hacer que la historia suene mejor. Lidia, por lo que he escuchado, está bien. Se mudó de regreso a su ciudad natal y empezó un nuevo trabajo. Genuinamente espero que sea feliz. No merecía que le mintieran. Papá refinanció el préstamo de garantía hipotecaria con pagos mensuales más bajos. Es manejable, pero es un peso para él. Me llama cada par de semanas. Las conversaciones son breves, un poco incómodas, pero reales. Ya no estamos fingiendo, y eso vale algo. Mamá es el caso más difícil. No está enojada conmigo exactamente, pero tampoco ha dejado de estarlo. Está en ese espacio donde sabe que yo no estaba equivocado, pero no puede admitirlo del todo porque eso significaría admitir que pasó 30 años consintiendo al hijo equivocado. Hablamos. Es a un nivel superficial. Tal vez se vuelva más profundo con el tiempo. Tal vez no. Nora y yo estamos bien. Mejor que bien, en realidad. Pasar por esto me demostró que ella es el tipo de persona que te dice la verdad incluso cuando no quieres escucharla y luego se sienta a tu lado mientras lidias con las consecuencias. Compré un anillo el mes pasado. Todavía no se lo he propuesto. Estoy esperando el momento adecuado, lo cual es inusual en mí. Por lo general, planeo todo al minuto, pero algunas cosas merecen suceder de forma natural. Carlos sigue siendo Carlos. Me dijo algo la semana pasada que se me quedó grabado. No quemaste nada, Joaquín.
Solo dejaste de ofrecerte como cortafuegos. Mi tobillo sanó y mi rodilla está al 90%. El fisioterapeuta dice que tal vez siempre tenga un poco de rigidez en climas fríos, lo cual es una cosa extraña de heredar de tu hermano. No odio a Tomás. Quiero ser claro al respecto. Odio lo que hizo y odio lo que mis padres permitieron, pero no me quedo despierto por la noche pensando en venganza o deseando que su vida se desmorone. Simplemente ya no cargo con su peso. Hay una versión de esta historia en la que me quedé callado, en la que me tragué los 720.000 pesos, perdoné lo de las escaleras, firmé la declaración falsa y me presenté a comer carne asada cada 2 domingos con una sonrisa en mi rostro. Mis padres se habrían sentido aliviados. Tomás habría conseguido su casa. Todos habrían estado cómodos. Todos excepto yo. Me elegí a mí mismo. Por primera vez en 34 años, me elegí a mí mismo. Y me costó mucho. Las cenas dominicales, la total aprobación de mi madre, la fácil ficción de que éramos una familia normal y funcional. Pero me dio algo que no sabía que me faltaba. La capacidad de estar en mi propia casa sobre mis propios pies y saber que nadie en mi vida está allí porque les sea útil. Están ahí porque realmente les importo. Y, sinceramente, eso es más que suficiente.